Muy buenos días, señoras y señores, importantes invitados. Estamos a la expectativa del arribo de la doctora Mariana Yepes, ex fiscal general de la República del Ecuador. ¿Cuántas veces, doctor Lucero, usted fue presidente del Parlamento ecuatoriano? El nombre convencional y universal era, antes de que venga esta plastilina, se llamaba Congreso Nacional de la República del Ecuador. Vino la plastilina y le cambió. Estilo socialista le ubicó como socialismo, ¿o qué digo? Asamblea. Bueno, muchísimas gracias por la generosa asistencia. Ya está aquí la doctora Mariana Yepes. Aludía al doctor Wilfrido Lucero. ¿Cuántas veces fue presidente del Parlamento, doctor? En 3 periodos. 3 periodos. Sí. ¿Eso quería significar unos 12 buenos años? No, porque los ¿Eran periodos menos los periodos? Sí, eran cortos, claro. Sí, de 3 periodos. Bueno, importantísima experiencia y gran contribución a la República. El doctor Ramiro Román, catedrático, académico, gran jurista, también nos acompaña. Más adelante, más tarde, estarán con nosotros, ya lo habíamos advertido, el respetable pensador Luis Verde Soto, el economista César Robalino Gonzaga, que estaba en la Unión Americana durante algún tiempo, ha vuelto al país y lo primero que hicimos es invitarle, no solo por temas económicos, sino por lo que él viene observando también respecto a la moderna organización social de todos los países de América, y no por moderna, de excelencia. El señor licenciado Juan Cubi, para el que anotó esto. Con ellos vamos a aludir las tácticas que está usando Acuerdo País. Este tema también me parece muy importante y me llama profundamente la atención que de un tiempo a esta parte el señor Contralor subrogante, eso quiere decir que el señor Contralor fue elegido con el señor Polis en dupleta, o el señor Polis le designó, creo que es eso lo certero, el señor Polis y como tal dice Pablo Celi que tiene derechos de subrogar hasta el periodo final, hasta el último día que iba a durar el periodo del señor Polis, a quien también pasa a la lista de los enjuiciados y de los que tendrán que comparecer ante las autoridades jurisdiccionales. No lo hará, pero por lo menos habrá la intencionalidad del fiscal de convocarlo, de traerlo, si es posible. Pero eso no va a ocurrir, porque el momento en que hable Polis, arde Troya, pues no, eso dicen los políticos y los juristas de nuestro país. Aquí está. Y a mí lo que me llamaba profundamente la atención es que lo que ahora pide, lo que ahora exhorta, lo que ahora exige el señor Contralor subrogante Pablo Celi, no lo hizo cuando fue simple y llanamente subrogante. ¿Qué fue allí el doctor Pablo Celi? Ayudante, secretario particular
Esa es la interrogante que les dejo a ustedes y especialmente a Ramiro Román para que tenga la bondad de respondernos. Y de una vez lo hagamos para tener claro el papel de Pablo Celi, ahora en calidad de Contralor de la República Subrogante. Fue una decisión que tomó Carlos Polis cuando a él le nombraron titular como Contralor General del Estado, o fue posteriormente. Y si él tiene, señor Pablo Celi, tiene todos los derechos, facultades y obligaciones que tenía antes su titular, es decir, Carlos Polis. Esto es bueno porque se escuchan comentarios que no responden a una realidad constitucional. Y usted que tiene tan buena información, tendrá la bondad de esclarecernos este tema. Doctor, bienvenido y muy buenos días, con la venia de la dama, que ya está con nosotros, la exfiscal general Mariana Yepes. Gracias, mi estimado Gonzalo. Para mí un gusto inmenso estar con personajes aquí esta mañana, la doctora Mariana Yepes, con el doctor Wilfrido Lucero. Un saludo a todas las personas que nos escuchan en el país y en el exterior. Bien, mire Gonzalo, la posición de los personajes que están en los órganos de control realmente ha traído mucha cola en este país. Yo creo sinceramente que el Contralor Carlos Polis no dejó de ser Contralor, lo había dicho en alguna ocasión que se trataba justamente de este tema aquí. No ha dejado. No ha dejado de ser Contralor. Desde mi punto de vista, siempre él tiene y tenía que responder. Por supuesto, está indagado, ahora está dentro de una instrucción, o mañana parece que va a tener otra instrucción, pero en el Ecuador no dejamos de ser inocentes hasta que nos demuestre lo contrario. Eso dice el Estado constitucional. Y eso ya están diciendo los legisladores de Alianza País. En todo caso, yo creo que las funciones tienen que darse hasta el momento que nos toque intervenir. El momento que el doctor Pablo Celi rompió una carta que supuestamente le enviaba el Contralor Carlos Polis desde Miami, tengo entendido. Encargando a una dama. Exacto. Él, por obvias razones, se mantuvo. De su confianza, digamos. Sí, parece que era alguna persona de confianza del señor Carlos Polis. Pero en el fondo, ¿qué sucedió? Que la subrogación existió y continuaba Pablo Celi. Yo creo sinceramente que cuando comienzan a salir del país las personas, no sé si decir fugar, porque ahora se ha vuelto muy común que primero que controlen, que estén en las funciones y después terminen yéndose del país. Y yéndose en un sentido muy, muy claro y concreto. ¿Por qué? Porque estamos hablando incluso de un nuevo caso que se va a hacer vinculaciones, y resulta que el señor Walter Soli también, que estuvo en la Esperanza, ya se ha ido. Y recién también estamos hablando, sí, Pedro Merizalde, que incluso nos enjuició a la Comisión, ya no está en el país. Entonces yo veo sinceramente que hay una efectividad en los órganos de control, Fiscalía. Mire, quiero ahora topar el tema de la policía, porque son los que ejecutan, el Ministerio del Interior está dentro de eso. ¿Cómo es posible que cada vez se nos estén yendo todos los que van a ingresar en los temas o estén dentro de las posiciones concretas? Pero yendo a lo que se habla del doctor Celi, en este momento se mantiene ahí. Ahora tenemos que ver si el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sigue existiendo, porque en el fondo realmente ha sido el mal de todo el Consejo de Participación. Ahí se eligió al señor Carlos Polis hasta con 100 puntos. Y se dijo que era el Contralor perfecto y el mejor cuadro que teníamos. Y ya vemos cómo terminamos. ¿Y quién realmente ha tenido? Y quiero dejar claro desde ahora el comienzo. Cuando se habla de actos de conocimiento, y eso está apareciendo también en lo que van a vincular mañana, porque el señor ahora Alexis Mera también dice, el presidente Rafael Correa conocía, porque el señor Glass lo único que hacía era el que hablaba con Odebrecht
él realmente... Cumplir instrucciones. Sí. Entonces los actos de conocimiento traen consigo a que conocen las personas, y los funcionarios, cuando conocen, deben tener en claro que el funcionario que tiene de por sí directamente un acto de participación. La participación en términos general hablo yo, porque ahí ya tenemos que irnos de autores y partícipes propiamente dichos. Pero en este momento parece que el acto de conocimiento estamos olvidándonos en el Ecuador. Creo que esto deberíamos ampliar. Tengo entendido que eso lo vamos a hacer ahora, pero está el doctor Celi en este momento. Quiero yo entender de que si hay otra designación tendrá que hacerla. ¿Cómo vamos a realizarlo y qué es lo que realmente va a ser el Consejo de Participación? Si el Consejo de Participación queda a un lado, pues entonces tenemos que ver la manera de designar a los órganos de control. Yo creo que la situación del fiscal general tiene también mucho problema. Hubo cuestionamientos en su designación, hubo incluso personas que estaban en ese concurso que comenzaron a establecer posiciones. Y vemos que hay... Ya ahora en YouTube nos hemos enterado justamente por esto, por qué correos están apareciendo de que había injerencia directa en las intervenciones de la justicia. ¿Esto qué significa? Que realmente nuestro Ecuador ha vivido en un tema de corrupción brutal. Espantoso. A todo nivel. Sí, yo le agradezco mucho. Es fiscal doctora Mariana Yepes. Ya es conocido por nuestra audiencia y por los lectores de los impresos durante este fin de semana que Jorge Glass ya puede ser procesado penalmente. Como cualquier ciudadano, por supuesto, asociación ilícita en el caso de Brecht sería el tema. Dicen también que los 128 asambleístas del oficialismo y de la oposición que llegaron a la sesión votaron a favor de dar ese aval para enjuiciar penalmente al vicepresidente. Yo creo que no estaban primero preparados para recibir una votación tan masiva en la oposición. La oposición estaba firmemente segura de que iba a haber más bien una especie de reacción de defensa. En esto, el señor Serrano, el presidente de la función, pues con todas sus prácticas de tanto tiempo en el ejercicio de la política, especialmente en la escuela correísta, ¿es cierto? Él dijo, no, lo que vamos a hacer este juego. Nosotros vamos como no quedaba más. Lo otro habría sido una batalla contracorriente o algo por el estilo. ¿Cómo usted analizaría el estratagema utilizado por la bancada de mayoría, con la que han quedado bien, han quedado mal, libraron de otros elementos que podía ser inculpado el señor Glass, mucho más graves, como aquí a día seguido discutimos con sus colegas y a los cuales yo me permití invitarle, Marianita, pero usted tuvo ocupaciones de última hora muy importantes. Ahora que está aquí, una panorámica de lo que usted piensa nos está haciendo muchísima falta, especialmente por su experiencia como exfiscal de la República. Tenga la bondad, doctora, bienvenida, muy buenos días. Buenos días. Participar en este panel con distinguidas personas como el doctor Lucero y el doctor Román. Realmente este es un tema de muchísimo interés que ha despertado todas las inquietudes, los comentarios en estos días. Yo quisiera aclarar, antes de enfocar el tema que usted expone, en las noticias que yo he leído, indican que esta autorización de la Asamblea para el enjuiciamiento del vicepresidente de la República es haberle quitado el fuero, también dice la prensa en ese sentido. Yo quisiera aclarar que no es quitar el fuero.
porque fuero viene de forum, igual a tribunal, y eso significa una cierta condición de preferencia para las personas de acuerdo con sus funciones. El fuero no se le ha quitado. El fuero es la Corte Nacional, es la Corte Nacional. Y ese fuero está, digamos, seguido por la actuación del fiscal general, quien actúa cuando existe una persona que goza de fuero, como es el vicepresidente de la República. De manera que el fuero no ha sido quitado. Entonces, comencemos por eso. Lo único que existe es una autorización para que inicie el proceso. Se ha discutido también que no estaba bien solicitar la autorización para esta etapa procesal, sino que debía ser, siguiendo el texto constitucional, que era para el enjuiciamiento, entendiéndose por enjuiciamiento únicamente la etapa de juicio. Pero yo creo que, por prudencia, para evitar nulidades, estaba bien que se haya solicitado desde ahora, desde el inicio del proceso. Y así se ha actuado, porque no es la primera vez, no contra un vicepresidente de la República, lo cual sí es histórico, ¿no? Pero contra otras autoridades que ameritaban el requisito este de procedibilidad, yo creo que estaba bien pedirlo en el momento que se lo hizo. Hay temas que también deben ser aclarados. Y uno de los puntos básicos son los delitos por los cuales se va a iniciar el proceso. ¿Cuáles son esos delitos? El delito es la asociación ilícita. Esta asociación ilícita está contemplada de acuerdo con las normas del Código Penal. Así menciona la solicitud formulada por el doctor Miguel Jurado, juez de la Corte Nacional. Se aplicaría el Código Penal y esto considero que es en base al principio de legalidad, o sea, de acuerdo con la norma vigente, el momento que se comete la conducta ilícita. Mañana inicia un proceso y yo consideraría importantísimo, no es que esté en contra del vicepresidente de la República, no estoy en contra de las autoridades que están ahora, no es una posición política, pero yo creo que es una posición jurídica y sobre todo de prudencia que se dicte una medida cautelar. Yo considero que debería dictarse. En la actualidad existen, como ya había mencionado el doctor. ¿Cuál le preguntará? Bueno, yo no estaría de acuerdo con que sea una medida privativa de libertad, eso no sería lo correcto. Pero hay otras medidas, por ejemplo, como el impedimento de salida del país. ¿Sí? Sí, me parece, dado el delito y dada la calidad del sujeto involucrado, ¿no? Podría ser una de esas, ¿no? Porque hay otros delitos también graves con otras personas en las cuales solo consideraría ya sería como una buena iniciativa para que la ciudadanía tenga confianza en la administración de justicia y en la actuación fiscal en un proceso de tanta importancia como es este. Se había mencionado, inclusive por parte del doctor Román, cómo muchas personas involucradas en muchísimos delitos que ahora lamentablemente está conociendo la justicia, ya se encuentran prófugos, ¿no? Hay que decirlo con su verdadera palabra. ¿Quién tiene una orden de prisión y está prófugo? Y otros que han salido porque han sido sometidos a investigaciones. Uno de los periódicos decía ayer que el señor Merizalde y el señor Espín, me parece, que ya están desde enero o febrero fuera del país. O sea, se curaron en sano, ¿no? Entonces están ausentes. Precisamente por eso yo creo que las medidas cautelares y la agilidad sería importante para evitar que se queden en la impunidad ciertas conductas que se están ahora investigando. Y también hay que aclarar que ahora no es el fiscal sigue investigando. Al iniciar este proceso, al haber la audiencia de formulación de cargos, inicia una etapa de investigación procesal y en esa etapa el fiscal reunirá mayores elementos de convicción, ¿no? Tendría que está en su obligación de reunir mayores elementos de convicción en contra de todas las personas que estarían procesadas el día de mañana, entre ellos el excontralor. Ahora lo que dijo
el doctor Ramiro Aguilar entrevistado que fuera doctor Lucero. Me parece que por la cadena Teleamazonas, creo que por la cadena Teleamazonas o la cadena Coavisa, ahí sufrimos una confusión entre lo uno y lo otro. Y yo dispuse que guardaran esta partecita que me pareció durísima, formulada por Ramiro Aguilar. Dijo que en realidad, doctor Lucero, el juez jurado es un artefacto humano que hace y dice lo que le instruyan, que hace y hace lo que le ordenen. Obviamente, ¿quién le ordena a él? Le ordena el doctor Yal, eventualmente. Le puede estar ordenando, no le ordena porque no tengo pruebas de que le ha ordenado nada todavía. No tenemos pruebas, yo creo que ningún ciudadano de este país. Pero parece que Ramiro le conoce íntegramente la forma como procede, es muy cortés, muy diplomático, muy educadito, es del doctor. Y él, Ramiro Aguilar tiene este concepto de que es un juez, bueno, dejémoslo de artefacto humano, sino que es un juez obediente, que espera le instruyan para poder actuar. Entonces, en esas condiciones, ¿qué espera usted? Y si el modelo, doctor, le molesto con esto último, el modelo de enjuiciamiento también fue en 2 días de deliberaciones aquí, de juristas y de políticos de fuste o de experiencia para que no vayan a opinar adversamente. Ahí se llegó a la conclusión que le acabo de señalar, que todo está preparado para el perdón. Entonces, ¿de qué justicia estamos hablando? Y lo que dice Mariana Yepes, de que se tomen medidas cautelares, de que se adopten medidas cautelares, con estas cosas así ya más o menos diseñadas, ¿para qué las medidas cautelares? ¿Usted cree que esta es una novela con un epílogo ya que nos tiene muy advertidos la Revolución Ciudadana? Tenga la bondad, doctor Wilfrido Lucero, expresidente del Parlamento. Muy buenos días, gracias por la invitación. Una satisfacción también de mi parte estar en este panel con la doctora Marianita Yepes y con el doctor Ramiro Román. Bueno, no estamos en el comienzo de la telenovela, estamos ya viviendo quizá meses de meses sin que avisoremos todavía un final claro. Y eso depende pues de la sumisión en que muchas autoridades y las funciones del Estado tuvieron tienen durante los 10 años de correísmo. Entonces, claro, esas ataduras tan fuertes de sumisión, cuando sin ninguna vergüenza el expresidente, el que está en Bélgica, dijo que voy a meter las manos en la justicia, parece que todavía se mantienen. Entonces no sería raro que esas amarras atadas fuertemente al correísmo abusivo y dictatorial se mantengan todavía pues en las resoluciones de la justicia, desde las resoluciones pequeñas, medianas y de las grandes resoluciones. De manera que ese problema de la justicia es un asunto de mucha importancia y envergadura que tendremos posible. Quizá había una consulta popular o una asamblea constituyente. Habría que buscar el camino más expedito. Pero no descarto pues la posibilidad de esa sumisión en términos generales de la justicia a los designios del correísmo que todavía está gobernando desde Bélgica, porque muchos de los
militantes de Alianza País no se convencen que el presidente de la República es Lenín Moreno y que el presidente ejerce sus funciones aquí en Quito. Entonces ellos están pensando todo el tiempo en Bélgica, parece que sueñan estar en Bélgica. Pero ya aclaró el señor Patiño que no se ha ido a Bélgica, que ha tenido la oportunidad de coordinar, no obstante, por teléfono. Sí, como quiera que sea, pues ellos espiritual y mentalmente están en Bélgica. Dependen de... Sarcásticos dice que Alianza País es completito, porque tiene gobierno propio y tiene también oposición propia. Y eso lo vemos pues todos los días, para vergüenza de los ecuatorianos y de nuestra maltrecha democracia. En lo de fondo, doctor, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues todavía es impredecible lo que va a pasar, pues, ¿no? Se ha dicho pues que no era todavía el momento de pedir autorización a la Asamblea Legislativa para continuar con el enjuiciamiento penal al vicepresidente de la República, que había que esperar para ello que llegue la etapa del juicio, propiamente dicho. Entonces, estos son enredos que derivan de la novelería que en la legislatura ha existido últimamente también durante los 10 años anteriores, para meternos en esta serie de divisiones y subdivisiones en la elaboración de las leyes. Pues ya para el juicio penal pues han dividido prácticamente el proceso en 3 partes. Una es la de la instrucción fiscal, la otra es la formulación de cargos y la otra es la del juicio. ¿Ya? Pero si el juicio penal es uno solo, lo que pasa es que está dividido en 3 etapas. No está dentro del juicio penal el vicepresidente de la República, porque todavía no estamos en la etapa última, en la tercera, que es la del juicio, que dice la novelera ley o código denominado Código Integral Penal. Estos enredos son los que... pero son, sí, pues, son simplemente etapas del mismo proceso, porque repito, el juicio es uno solo. Entonces, y son etapas que no se excluyen, no pueden excluirse, son etapas que más bien se complementan, pues. Cuando lleguemos al juicio, sí, según el código, según el COIP, no vamos a poder prescindir pues de las dos etapas anteriores, sería absurdo. Entonces, eso demuestra que son un solo cuerpo, un todo. De tal manera que dejémonos de esas elucubraciones pseudo jurídicas que no nos conducen sino a la confusión. Estoy de acuerdo con lo expuesto por la doctora Mariana Yepes en el sentido de que es conveniente, es prudente que se adopten medidas cautelares, no medidas extremas como la privación de la libertad, por ejemplo, ya mismo lo ha señalado, pero sí medidas como, por ejemplo, la prohibición de salida del país, ¿no? Sería una medida que sería bien vista. Doctor, ¿usted tiene alguna inconformidad? Tiene mucho. No tengo razones especiales para ¿Usted le conoce al doctor Falconíes? No. Perdón, jurado. No, como juez en el desempeño de su función. El doctor Román, no he tenido oportunidad dar un juicio de conocer. El doctor Ramiro Aguilar, pues, a tener sus razones para haber dado, pues, las opiniones que ha dado, ¿no? Sí. Pero a mí no se me ha ofrecido, pues, tratar ningún caso. ¿Es confiable el doctor Jurado que usted le conozca? Porque usted, obviamente, ejerce la abogacía todos los días. Entonces, sí le debe haber pasado por allí en algún juicio el señor doctor Jurado. ¿Cómo le parece como juez? Y claro, es atrevido decirlo, y como mandadero, porque es lo que le dice el otro, ¿no? Bueno, mire, Gonzalo, yo ejerzo la profesión diariamente. Hay que ver las resoluciones que han ido haciendo los jueces. Yo creo que hay que partir de allí. Uno ha intervenido. Nosotros vemos que ha habido una apreciación desde tiempos. Primero, determinado grupo de jueces intervinieron en determinados casos que se dijo incluso de tinte político.
¿quiénes son, por ejemplo, las personas que han sido enjuiciados? Los veedores, tenemos al asambleísta Clever Jiménez, a Fernando Villavicencio, Pablo Chamber, Gerardo Portillo, y usted ve que hay una constante. Si no intervienen jueces, algunos jueces intervienen algunos con jueces. Esa es la primera parte que hay que notar. A Fernando Villavicencio le negaron, justamente, y a Clever Jiménez le negaron el recurso de revisión, y estuvo el doctor Miguel Jurado, entre otros. La doctora Silvia Sánchez también. Y sabemos nosotros que incluso, según los policías, nos informaron que los abogados, en este caso, a mí, que no se debía dejar ingresar a la corte. Entonces los abogados preguntábamos abajo, entonces ¿quién va a defender? Pues. Entonces hay medidas que están haciéndose, que a veces no se hacen públicas. Que claro es molestar en la administración de justicia, ¿no? De norte a sur cuando afirmo, escogidos por el doctor Ollanta. O sea que sí creo que hay que ahora ampliar. Pero tiene sus favoritos. Yo creo que hay que ampliar. Yo dije alguna vez que había Projusticia, que el doctor Yal era presidente de Projusticia y que comenzaba así este asunto. Que después él estuvo como ministro del Interior justamente en el tema del 30S. Y usted puede darse cuenta que él era ministro del Interior, que después pasó a ser ministro de Justicia, estaba y después aparece de presidente de investigación y de la comisión investigadora del 30S, el actual fiscal Carlos Vaca. Entonces, yo siempre digo, siempre hay un... Era ministro de... Sabemos qué pasa. Discúlpeme, claro, presidente Petroecuador. Entonces, yo quiero dejar claro algo que este reciclaje está permitiendo y ha permitido. ¿Qué es lo que vemos? Es lo que pasa también con el conjuez Maldonado. Ahora mire, ya el Consejo de la Judicatura y el doctor Yal dice que está investigando al doctor Maldonado porque ya aparece en que el delator, justamente de Odebrecht, en su grabación, aparece la voz del señor Carlos Polis diciendo, hablé con el conjuez. Y claro, después aparecen malversaciones y temeridades. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el fondo? Lo que pasa en el fondo es la intervención de la justicia y la independencia de los jueces. Yo creo, y no solamente los jueces, sino los conjueces. Hay determinados conjueces que han sido, que han intervenido en todos los casos para persecución. Y quiero dejar claro persecución, ¿por qué? Porque se dictan medidas cautelares. Mire, ahora que quiero además ampliar lo que dijo la doctora Mariana Yepes. Cuando ella dice que mañana se puede dar medidas, presidente Jorge Glass, para que esté en el país, es decir, no ordenar prisión preventiva. El 536 justamente del COIF nos dice que hay la sustitución. Y claro, ¿cuándo se puede sustituir? Cuando la pena no pasa de 5 años. Dicen que asociación ilícita, y claro, el COIF dice también que no tenemos una pena mayor de 5 años. En la asociación ilícita tenemos de 3 a 5 años, es decir, no pasa de 5 años. Pero ¿qué es lo que quiero dejar claro? Si vamos a hacer medidas sustitutivas, cuando se reúne justamente el numeral 1 y 2, es decir, prohibición de salir del país y de presentación ante el juez o la autoridad que se designe, se debe o se puede justamente establecer la del 537 que dice arresto domiciliado, y se puede establecer el dispositivo de vigilancia electrónica. Yo creo que todos somos iguales ante la ley. Si vamos a hablar de que también se va a sustituir al señor Jorge Glass, vicepresidente de la República, hay que tenemos, ponerle estamos hablando de que todos somos iguales ante la ley. Vicepresidente, no importa. A ver, un ex asambleísta como Clever Jiménez. Entonces, es parlamentario, también tiene fuero, también tenía que ser respetado. Entonces, todos somos iguales. ¿Por qué no en las medidas sustitutivas también decimos lo que en el común se está diciendo los grilletes? Pero se dice dispositivo de vigilancia electrónica, que eso justamente va a llevar a que cargue una pila para que veamos todos los ecuatorianos además la presencia que está en el Ecuador.
Porque lo importante además, como ya hicieron la conjueza, mire, conjueza Sole Dispa en el caso de Clever Jiménez, establecer justamente una posición, el lugar por donde debe transitar, porque Clever Jiménez dice el lugar que vaya de Pichincha a Zamora, por ejemplo. Entonces tendrá que determinarse los lugares que va a estar el señor Jorge Glass, y claro, esa es una parte de todo esto, porque ya están también fugados los venezolanos, ya están, estamos hablando de otras personas que ya no los están encontrando, que son representantes de bancos, y justamente también tenemos que entender de que sí va a haber personas que hay que traerlos. Al señor Carlos Poli no sé cómo lo vayan a traer. Yo no sé si van a hacer viajes como hacía el doctor Chiriboga, con asesores, guardaespaldas y todo, a Florida, y después regresaban en la misma maleta en American Airlines. Y quiero preguntar también qué van a hacer para que el señor Poli venga a responder por este nuevo juicio y si dicta medidas cautelares. Yanuseli, ¿no? Y traerle, digo, el propio presidente. Es mejor que el grillete, que vaya el presidente de la Asamblea, le convenza de que regrese. Yo no sé cómo hacen los contactos, porque al final después llegan, aparecen en el mismo carro, yéndose al centro carcelario y, claro, dando declaraciones públicas. El acto de conocimiento en el Ecuador, por eso digo, el tipo subjetivo en el Ecuador trae consigo autoría y participación. Pero dicen que si viene, saben tanto y doctora Yepes, ¿qué hacemos? Si es que retorna el ex contralor Arde Troya, ¿usted qué opina? Bueno, yo creo que así debe ser, porque él sabe muchísimo. ¿De qué personajes bueno, sabe? Yo creo que de todos, porque no voy a... Incluido Correa, ¿no? Debe ser, porque sucede que yo solamente quiero mencionar... y cenaba con él. Un tema, si uno de los elementos, los varios elementos de convicción, son precisamente las conversaciones, las grabaciones, y estamos dando credibilidad, porque desde luego debe haberse verificado la veracidad de eso. Solamente ahí se puede determinar de que realmente sí conocían, ¿no? Todo estaba en las altas esferas. Y esto también, recordemos que el señor Pareja Yanuseli también lo decía en Estados Unidos. Ahora estamos esperando que lo diga, ¿no? Porque no sé si haya llegado ya a firmar el acuerdo con la Fiscalía para la colaboración eficaz. Creo que no todavía, porque la audiencia inclusive se había suspendido. Quisiera mencionar algo que... Pues un manual de gestiones, no, eso es obvio. Y según ese manual hay que llegar a las principales autoridades. Y entonces, por esa razón es que muchas veces se dice que el señor Rivera no era nadie, ¿no? O sea, lo hacía oficiosamente, como quien dice. Y qué maravilla, cualquiera podemos dedicarnos a hacer oficiosamente eso en nombre de nadie. Y qué suerte que le daba resultado, ¿no es cierto? Entonces, no creo que haya sido él solo, sí, sino que tenía contacto y obviamente sabemos todos con quién se relacionaba, y por eso había la seguridad de la gestión, pues, y también de los resultados. En varios países... ¿Quién era esta persona? ¿Así el perfil? No, pero sí, la prensa lo dice con exactitud, ¿no es cierto? Entonces, si sabemos la prensa escrita, oída y todo. Exactamente, precisamente por esos hechos ya se sabe, ¿no? Ya se sabe lo que es. En muchos países, en Colombia inclusive, en otros países también, se dice que Odebrecht financió campañas electorales. Ese es un tema que aquí todavía no se ha topado. Y no se ha topado porque no tenemos un tribunal electoral independiente. Porque el momento que habría un tribunal independiente se podría investigar si realmente hubo aportes a la campaña electoral, a las campañas electorales. Lógicamente. Ese es un tema que me parece que debería mencionarse. ¿Y quién debería motivar la búsqueda, digamos? Yo creo que a la Fiscalía también le correspondería, ¿no?, mencionar, pero el tribunal tiene que ser independiente. El tribunal, o sea, con el electoral. Fiscal y el margen de desconfianza que tienen todos los ecuatorianos por haber sido un asesor fundamental
político-jurídico. Sí, pero ahora es la oportunidad de él, pues. Queremos De de que- desvincularse, de demostrar que está cumpliendo su función con imparcialidad. Ahora es su oportunidad. y Así como es la oportunidad también del doctor Jurado, que tiene en sus manos esto. La ejerzo también, pero no he tenido ese momento con él, ¿no? Pero le conozco porque él fue fiscal, agente fiscal, y yo le nombré, él ganó un concurso. Después fue ministro distrital de la Fiscalía, de Chincha también. Después se separó. ¿Y qué opinión tiene de él? Bueno, yo creo que tiene experiencia. Porque usted discrepa entonces con el doctor Ramiro. Mira, no tengo Aguilar. yo elementos como para llegar a esa conclusión, sí, y lo que conozco es únicamente de su aspecto profesional. Él ganó un concurso, está muchísimo tiempo en la justicia penal, porque fíjese que yo estuve en la fiscalía desde el año 99. O sea, los 6 años, estamos hablando ya de más de 10 años, y entonces él debe haber sido nombrado, si no me equivoco, alrededor está del bien 2001 escogido. y todo. No, escogido no, porque esto le cae por sorteo, ¿no? Ah, es por sorteo. Naturalmente, sortean Ah, a los ya. jueces ponentes, sí. Ya. Y ahora tiene otra estructura, pues la justicia, que se sortean los jueces para cada caso. Y es de transparente el sorteo. Debe ser, yo tampoco he ido. Una de las cosas que sí debo Porque criticar. mala coincidencia a la- del doctor, pues no. eh, Vea lo que dice Tiene Ramiro Aguilar. antes de nada que dice, este es un asunto también político, ¿no es cierto? Y Claro. entonces ahí es el problema. Pero una de las cosas que antes de el uso de la palabra, Ujú. yo creo que es importante mencionar lo que decía el doctor, insistir en eso, el doctor Román, Tenga la bondad. sobre los conjueces. No es que esté en contra de los conjueces, sino que el momento que falta un juez titular, llaman a integrar la sala a cualquier conjuez de cualquier materia, y muchas veces asuntos penales están conformados por conjueces de lo contencioso administrativo o de materia civil. Entonces, ¿dónde va la especialización, que también es una garantía para el ciudadano? Y por eso se ha luchado muchísimo. Entonces estoy en contra del modelo de intervención de los conjueces en otras materias. Ujú. Entonces, doctor Aguilar, usted afirmó algunas cosas la noche de ayer en un informativo respecto a la personalidad de este juez. Señor Jurado, no esperen nada. Él es un artefacto humano sentado ahí para abrir la boca y decir lo que le digan que tiene que decir. ¿Quién le dice lo que tiene que decir? Yalc. La interrogante es a quién responde Yalc. ¿A Moreno o a Correa? Había más, se tornó en una especie de entrevista, luego, a ver si me dan buscando en el archivo. Entonces, con lo que digo, es más que suficiente. Bueno, pues sus razones debe tener el Doctor Aguilar. Aguilar para afirmar lo que está afirmando, ¿no? Yo señalo pues que prefiero esperar, porque no conozco las Claro, actuaciones claro. Directas del Saludos su del juez. delicadeza. Y entonces, usted, claro, exfiscal sin haber tenido unos casos Sí, al sí. menos de constatación. Vuelvo con usted, doctor. No, y entonces, Mariana Yepes, ¿qué opina usted de lo que menciona el doctor Aguilar? Bueno, ahí tiene varios aspectos, ¿no? Respecto al doctor Jurado, yo ya di mi opinión. Yo tengo Sí, buen criterio sí. de él respecto de su conocimiento y su experiencia. No tengo Sí. ninguna Motivo de queja. Sí, exactamente, no, ningún comentario al respecto. Pero tiene otro tema que es importante, el tema de la dígame, influencia resuma del su doctor, celular este momento. la influencia del doctor Yalc. Eso es una de las cosas que hay que analizarle, ¿no? Pero tampoco sabemos si eso va a surtir efecto, si existe esa influencia y si eso va a ser efectiva, ¿no? El doctor Román aquí mencionó lo que circula en redes sociales respecto de la metida de las manos en la justicia. Es sumamente alarmante, porque circula no solamente en YouTube, sino en Twitter, y también está en los correos electrónicos. Y es algo sumamente alarmante por el hecho de que en las calificaciones de los aspirantes
a jueces de la Corte Nacional, existe una calificación al lado derecho en color verde y en color rojo, ¿no? En color rojo aquellos que no pueden ser, o sea, a preocuparse. En este caso no conozco si el doctor Yalc vaya a influenciar o no, no conozco. El respetable doctor Ramiro debe estar con un rojo muy nítido en esa lista, ¿no? Yo no me voy a prestar para ciertas cosas, nunca yo he dicho eso. Yo supe que cuando intervinieron mis dos hermanos, a los dos los tacharon. Y yo les dije, no intervengan, esperen, no es el momento, y terminaron así. Y realmente, incluso uno de ellos le siguieron algún proceso y justamente me tocó defenderlo porque era mi hermano. O sea, realmente en este país hay muchas situaciones. Yo, Gonzalo, lo único que quiero dejar claro, y ahora que damos opiniones, mire, para nosotros como abogados, a veces es un poco complicado estar enfrentando situaciones, pero veo que cuando se interviene uno en una audiencia, por ejemplo, el doctor Maldonado ya no aparece entre los jueces que van a hacer la audiencia. El doctor Marco Maldonado ya está haciéndose de lado en esa parte, yo no sé qué están haciendo internamente, y aparecen con jueces reemplazándolo en esos momentos. Creo sinceramente que se están dando cuenta que hay situaciones claras. Mire, cuando uno no hace cosas que no debe hacer, no tiene por qué estarse escondiendo o darse un paso al lado. Yo creo que los ecuatorianos tenemos que vivir así, transparentemente, organizadamente, planteando posiciones claras y básicamente a los jueces esperar. Y yo le pido a Miguel Jurado, mire, Miguel Jurado fue mi alumno en maestría. Quiero dejar claro una cosa. Dictamos una maestría y justamente Miguel estuvo allí. Siempre ha sido educado por obvias razones, es un hombre saludador, muy diplomático. Así pero le acabo de decir, por ejemplo, en los recursos que ha intervenido. Tengo entendido que fue sorteado y le toca intervenir, así como a Richard Villagómez también le ha tocado intervenir después del juez Jorge Blum, que era el que dictaba prisiones. En todo caso, la parte necesaria es de que ¿cuál es la actuación? Yo he dicho la posición frente al señor fiscal general de la Nación actual. Tenemos que actuar inmediatamente en las cosas. No podemos estar esperando, pues. Estamos hablando de 6 meses antes, 3 meses antes, y están las cosas allí. No podemos estar diciendo es que no puedo hablar todavía. Nosotros tenemos que transparentar las cosas y los procesos permiten la publicidad, pues. El principio de publicidad existe. Mañana vamos a tener otra publicidad, un principio de publicidad que se cumpla. Todos vamos a conocer una vinculación, 30 días más se va a emplear. Para mí me preocupa algo que es necesario entender. Diana Salazar como fiscal, además, hace ya una vinculación. Y ya tenemos en antecedente en este país que no pueden volver a vincular. El caso Proinco, por ejemplo, cuando quiso una fiscal volver a vincular a personas, ya no le permitió la jueza porque dijo que rompía el esquema constitucional. ¿Esto qué quiere decir? Que esta vinculación que van a dar ahora en asociación ilícita ya pusieron a otras personas más, comenzando desde el vicepresidente Jorge Glass. Y ya desapareció el expresidente. Pese a que hay temas del expresidente en la versión del señor. Creo, sinceramente, pero el problema es de que yo no veo un respaldo a Diana Salazar. ¿Cómo es posible que ya la estén amenazando o injuriando a Diana Salazar? Porque ha hecho un pedido de vinculación. Ella lo que hace es una posición. No, el señor fiscal tiene que respaldarla. No ha dicho esta boca es mía nunca en favor ni en contra de Diana Salazar. Yo creo que en eso la doctora Mariana, el doctor Grifido, que han sido cabezas de las instituciones, saben cómo tienen que respaldar a sus inferiores, y no sé decirles, le hago un paso al costado o qué está pasando en esto. Pero en esta situación realmente yo creo que debe haber una posición clara, en un sentido de que no se puede permitir pues que coge el micrófono el siguiente día el señor vicepresidente y comience a hablar de la fiscal y le diga lo que quiera. Eso no puede ser, no puede. Estamos tal vez acostumbrados pues, perdón, ¿cómo se
oye Esteban, sabes que nos están estos de la Comisión Anticorrupción, estos hay que enjuiciarlos. Es decir, en las sabatinas hasta se nos ordenaba enjuiciamientos, pero ahora hay injurias directas frente a autoridades. ¿Qué hace el fiscal general o qué hacen las personas de la institución? Respaldando las actuaciones de una persona que esté en un momento determinado actuando con frontalidad primero y en segundo lugar pidiendo que se haga justicia. Ahora, quiero dejar claro, y perdón, vean maestros, yo respeto los criterios. Yo he sido uno de los que he opinado de que se adelantaron en el tema del señor Jorge Glass para hacer el pedido a la Asamblea. Que porque tenemos que ser un poco diplomáticos, tenemos que llamarlo este rato y no podemos dividir las etapas del proceso. Lo que pasa es de que cuando hay en el principio de legalidad, tenemos ley expresa, el COIF tiene norma expresa, no podemos utilizar el procedimiento civil antes y ahora el Código de Procesos. Entonces el COIP tiene que ser cumplido a rajatabla por el 593. El 593 decía que había una instrucción fiscal y por obvias razones hablaba de instrucción. La instrucción no es juicio. Entonces cuando hablamos de un juicio hay una etapa concreta para hacer juicio. Tiene que haber una acusación del fiscal para que haya un juez. No quiero yo entrar en polémicas ni nada más. Hay posiciones que también las ha tenido Ramiro García y veo que las tienen algunos otros maestros en Guayaquil, lo escuchaba también algo a Jorge Zavala, entre otros, en el sentido de establecer ciertos puntos de vista que estoy planteando. Pero bueno, en todo caso, el efecto realmente es de que ya se permitió realmente que el presidente de la Asamblea no dé ni siquiera posición democrática en la Asamblea, tome la palabra, haga el juego de entregar a la vicepresidenta y decir ahora vamos a dejar claro que seguimos contra la corrupción. ¿Quién habla de seguir contra la corrupción? Ahora todavía falta investigar minas, pues. Porque una cosa es el petróleo, tenemos que investigar también las minas que hay en este país, todo lo que es el Pangui, todo lo que significa la parte de INTAG. Ahí estamos justamente en minas y vamos a ver cuando investiguemos minas quienes nomás están dentro de las minas. Pero sí quiero dejar claro las actuaciones que hacen las autoridades en un momento determinado. El 593 habla de la vinculación. Por supuesto, y habla de... A la instrucción. Instrucción fiscal, claro, no habla de... Claro, juicio. Y dice, si hasta antes del vencimiento del plazo de la instrucción fiscal aparecen datos de los que se presume, doctora Marianita, se presume la autoría o la participación de una o varias personas en el hecho objeto de la instrucción, la o el fiscal solicitará su vinculación a la instrucción. La audiencia que se realizará de acuerdo con las reglas generales se llevará a cabo en un plazo no mayor a 5 días, con la participación directa de la persona o las personas vinculadas o a vincular, de la persona o las personas a vincular o con la o el defensor público o privado, con cualquiera de ellos, no importa el género, realizada la o las vinculaciones, el plazo de la instrucción se ampliará en 30 días improrrogables. ¿Esto qué escenario esclarece completamente, doctora Mariana Yepes? Bueno, indudablemente pues no existe discusión alguna que la audiencia de formulación de cargos inicia la etapa de instrucción del proceso penal y además con eso se da inicio al proceso. Porque lo anterior son investigaciones previas ¿a qué? Previas al proceso. Entonces se inicia precisamente con la audiencia de formulación de cargos. El proceso penal tiene algunas etapas, que es la etapa de formulación de cargos, la etapa de instrucción, digamos que comienza con la formulación de cargos, luego viene una etapa de presentación del dictamen, lo que se denomina etapa intermedia y continúa técnicamente siendo así, y después viene la etapa de juicio, ¿no? Si tenemos una aplicación semántica, solamente nos sometemos al texto de la ley, obviamente que la etapa de juicio es totalmente diferente que la etapa de instrucción y además diferente a la etapa intermedia también. La etapa del juicio yo siempre considero que es el corazón del proceso, porque ahí es donde
realmente se practican las pruebas, existe la oralidad y se practica también el derecho de defensa a plenitud, porque las otras etapas también tienen la obligación de aplicarse el derecho de defensa y todos los principios constitucionales. Yo había mencionado al inicio que esta era una discusión que ya estaba superada por haber dado la autorización, ya no queda más, pero además por prudencia, porque si el juez solicita la autorización, y ya se ha dado en otros casos para poder iniciar el proceso, se ha pedido autorización al órgano legislativo. Si es que se actúa así, podría ser que después, al no haberse pedido, se vaya a alegar nulidad y entonces entramos en peores circunstancias, ¿no le parece? Entonces yo creo que ahora que tenemos la autorización es para todo el proceso y yo por eso no me he detenido a hacer mayores análisis porque considero que es prudente en virtud del éxito de procedibilidad, que hay que tener esto para iniciar para el enjuiciamiento y ahora lo toman como para iniciar el proceso. Y una de las cosas que quisiera resaltar, pero ya desde el aspecto político, es que la autorización que da la Asamblea, así tan ágil, de mayoría, no tan sorpresiva, sin discusiones, sin debate de la ponencia, ¿no es cierto? Porque era una ponencia que debía ser debatida, exactamente, o sea, absolutamente sin nada, pues responde a los lineamientos de Alianza País. No nos olvidemos que la víspera, me parece, ya el movimiento se reunió y tomó la decisión de que se le dé la autorización. Entonces, si el movimiento dijo, vamos a dar la autorización, ya la Asamblea, ¿qué era? ¿Qué era la parte correspondiente a Alianza País? El doctor Serrano, pero su claro, parte fundamental. Pero ¿qué era lo que hizo? O sea, sujetarse a los lineamientos políticos de su partido, ¿no es cierto? ¿Y qué pasaba antes? Pasó antes que el propio vicepresidente estaba de acuerdo que se le dé la autorización para defenderse en la justicia. Así dijo. Y eso mereció muchas palabras de reconocimiento a su y Alianza País. Él preparó este acuerdo de resolución. Él tuvo el mérito estratégico en los siguientes términos. En ese viejo Congreso no se defendía la democracia y se defendían a los grupos de poder que nos habían dividido al Ecuador como una hacienda parcelada donde cada día cultivaban a costa de la gran mayoría de nuestros compatriotas. Y hay que hablar de historia, y hay que hablar de la historia, porque así como la historia reciente está y fue el precedente para hacer las grandes transformaciones que hemos tenido durante estos 10 años, también nosotros le decimos a nuestros compatriotas que estamos listos y dispuestos a que la historia también nos juzgue a todos nosotros y a todas nosotras. Hemos confrontado a bandas criminales que tejían amplias redes delictivas, encarnando procesos de destrucción de nuestra democracia. Acordémonos, no existían jueces. Cuando estudiábamos Derecho, estábamos simplemente a la expectativa de saber cómo se repartían las tiendas donde se compraban ecuatorianos y de las ecuatorianas. No estamos exentos de haber cometido errores, no estamos exentos de que hayan personas que le hayan fallado ese proceso, y es por eso mismo que aquí nada escondemos y por eso vamos a pedir a la justicia que investigue todo, pero siempre en el marco de la presunción de inocencia. Vamos a defender los avances en educación, en salud, en energía, en vialidad. Vamos a defender también y a consolidar la lucha contra la impunidad y por la transparencia de nuestra patria. No aceptamos que si la oposición denuncia sin ninguna prueba, se tome como un hecho y se vuelva un linchamiento. Basta ya de hacer del Ecuador un estado de opinión, cuando el Ecuador es un estado de derechos. Estado de derechos, porque ellos ya no le otorgan estado de opinión, que es lo que negó precisamente el día viernes. ¿A usted le parece correcto aquello? Lo que usted quiera desarrollar respecto a la metodología y estrategia del señor Serrano, si fuera tan amable, doctor Wilfrido. Esa sesión de la Asamblea del día viernes pasado fue realmente vergonzosa.
porque confirmaba el autoritarismo de 10 años del correato, del correísmo. Era la repetición de esa gran tragedia. En el campo democrático, mejor dicho, ha vivido el Ecuador. Un sometimiento durante 10 años a la voluntad omnímoda de Correa. Pues el presidente de la Asamblea hizo exactamente lo mismo. ¿Cómo es posible que no se debata un tema tan importante para la vida del país, tan importante para la democracia ecuatoriana como este que planteó la Corte Nacional de Justicia, es decir, la autorización para el enjuiciamiento al vicepresidente de la República, y que se haya negado el derecho fundamental que tiene un legislador, el de hablar en el Parlamento? Para eso es Parlamento, ¿no entienden la naturaleza para del debatir Parlamento? las cosas. Y se haya negado pues a todos los legisladores, a la Asamblea, la posibilidad de decir una sola palabra, y el único que habla allí es el presidente de la Asamblea. Todo fríamente calculado, todo amarrado, amañado, para que sea la voz, simplemente la voz dictatorial del correísmo, la que trate de imperar pues en los recintos legislativos. Eso debe avergonzarnos a todos los ecuatorianos, estemos o no estemos en el Parlamento. Él decía nerviositos, ¿no? Y él decía reiteradamente. ¿Para usted es un insuceso cameral? Sí, yo creo que es precisamente haber impedido la opinión, ¿no? Y de una posición que debía ser debatida. Y yo creo que es importantísimo que hubiera habido el debate. ¿Qué había que debatirse? Había que debatirse el pedido del juez, el pedido de levantamiento, o sea, de la autorización del juez. ¿Por qué era importante? Porque quizás nos hubiera dejado en claro aquello de que era necesaria la autorización en este momento o quedamos para lo posterior. Era importantísimo y se sentaba un precedente. Entonces el debate no hubiera sido político, sino también jurídico. Y a lo mejor señalaba los lineamientos para que en casos posteriores los jueces soliciten, ya sea para la etapa de enjuiciamiento o para la etapa de inicio del proceso. Este apresuramiento da que pensar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo así tan fácil que se le da la autorización para el enjuiciamiento de un vicepresidente de la República? Entonces tiene varios criterios de interpretación. Es un debate, ¿no? Cuando hay un de la gente, yo siempre atribuyo, es la decisión de la gente está equivocada, está loca, o qué pasa, doctora, no entiendo cómo, está loca, bueno, porque esa es la mayoría, vota pues, ¿no? a favor de las cosas que le perjudican. Si en usted este asunto busca una verdad procesal, busca la mayor cantidad de argumentos a favor y en contra, un ejercicio más o menos democrático, pues no lo encuentra. Es que esto es un tema político. Fíjese usted, como mayoría, pero fíjese, contundentemente eso imponen siempre, el número. Bueno, yo creo que esto es un tema político más que jurídico y así lo tomaron ellos, ¿no? Así le tomó la mayoría. Porque yo entiendo que la oposición debe haberse sentido frustrada frente a una situación de estas. Así como debe sentirse siempre frustrada cuando se debaten otros temas, que siempre la mayoría aplastante deja solamente con opiniones y con opiniones frente a los debates, ¿no? Lo cual es gravísimo. ¿Y usted qué dice, doctor Ramiro? Mire, Gonzalo, yo creo que en un país democrático tenemos el derecho a opinar. Y uno de los lugares que justamente por historia, por historia en la filosofía y por todo, sí justamente es la Asamblea, la que legisla. Si los representantes del pueblo o de la ciudadanía que se dice ahora, la que fiscaliza, porque también tiene esa función, no opinan, no se dejen actas por lo menos lo que se opina, porque esto trae consigo efectos jurídicos de fondo. Es que piensan políticamente, pero en el fondo se transfiere todo a efectos jurídicos. Quiero dejar por qué. Miren, los casos, por ejemplo, de lesa humanidad, se intervenía en determinados casos con opiniones de los legisladores de aquel entonces. Y eso fue justamente tomado en cuenta por la falta de justicia en el Ecuador. Y para eso justamente se intervino
la Comisión Interamericana, etcétera, en su momento determinado, frente a el efecto democrático que tenía que existir en opinión de la legislatura. Por eso yo digo, cada una de las funciones y cada uno de los funcionarios tiene obligaciones jurídicas, pero también tiene derechos de representación. En este caso, los asambleístas tenían que opinar, dar sus puntos de vista. En otra parte, yo sí creo que dentro de las alternativas, que cómo se está utilizando realmente la Asamblea, lo único que estamos viendo es que la Asamblea en 10 años no hizo nada en fiscalización. Quiero dejar claro eso. Ni el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Dice que ha recuperado $100 millones. Yo pregunto, ¿dónde está para que lleguemos a 60.000 billones de dólares de deuda y nosotros tengamos que hablar hasta de offshore, como seguimos hablando en la vinculación de mañana, hasta Mozambique Fonseca sigue apareciendo, porque se siguen dando paraísos fiscales? ¿Qué pasó entonces en toda esa investigación? Nunca se hizo. En esa parte realmente yo sí creo que hay algo que debemos entender los ecuatorianos. Perdone, doctor. Aquí anunciaba el diario El Expreso de esta víspera, de esta antevíspera, el día sábado, decía, varios audios han sido agregados al proceso de asociación ilícita contra Ricardo Rivera. En los diálogos se menciona al vicepresidente Jorge Glass. Fue el juez Miguel Jurado Favara, presidente de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, quien hizo el pedido al legislativo y por tanto es el que debe hacer la convocatoria a la audiencia en la que el fiscal general Carlos Vaca Mancheno expondría los elementos de convicción por los cuales pide la vinculación del vicepresidente Glass en el proceso en el que está implicado su tío Ricardo Rivera. La decisión de la sala se conocerá al final de esta misma. ¿Qué opina usted de esto que parece lógica procesal o algo por el estilo? Mire, para mí sí puede, para mí tiene... Marianita también nos ayuda, mire, y el doctor Lucero. Para mí, y gracias Gonzalo, mire, para mí cuando hay presunciones sí puede llegar a juicio. Doctora Marianita. Eso es todo, y hay medios probatorios de por medio. Bueno, en la audiencia que va a... Tiene que ser así. El juez no toma ninguna decisión, sino solamente respecto de las medidas cautelares, si es que le solicitaría el fiscal. La decisión no tiene que emitir ninguna decisión sobre el fondo, porque el dueño de esa etapa procesal es el fiscal. Y es decisión del fiscal hacer la vinculación y seguir con la investigación procesal. Cuando termine esa etapa, él presentará su dictamen. ¿Usted es escéptico del fiscal, doctor Lucero? Mire, yo quiero añadir lo siguiente, antes de contestar su pregunta, que ha quedado demostrado que en el Parlamento y en todos los estamentos de Alianza País hay verdadero terror a la fiscalización, al debate de estos temas. Se ha quedado demostrado, porque claro, si habrían un debate como debió ser en el seno de la Asamblea, pues los legisladores tenían oportunidad para referirse no solamente al caso concreto, sino todos fueron preparados para aquello, de los 10 años de correísmo, así de simple, pero claro, hay que taparlo de alguna manera. Entonces hicieron una estrategia a la víspera para... Estos acomodos son los que hieren la conciencia democrática del Ecuador y tenemos que rechazarlo con toda firmeza. El final por una de esto, ¿cuál va a ser? Por otra parte, es necesario también dejar ya sentado una inquietud. Se dice que se lo está investigando al vicepresidente Glass por asociación ilícita, pero allí hay que preguntarse ¿para qué? ¿Por qué? O sea, en mi concepto, este criterio de la asociación ilícita está como incompleto, está algo como patojo, porque tenemos que contarnos, asociación ilícita, ¿para qué era? ¿Para qué? Ese ¿para qué? Es lo que está faltando. ¿Era para recibir coimas la asociación ilícita? ¿Era para recibir sobornos? ¿Era para enriquecerse ilícitamente? ¿Era para lavar activos? Tenemos que descubrir para qué era la asociación ilícita.
Porque si no Claro. descubrimos las finalidades Claro, de la asociación claro. ilícita, queda pues la cosa trunca. No la ilicitud de una asociación. Eso tenemos que ¿Y usted descubrir. diría o respondería, ¿para qué fue la asociación ilícita, doctor Lucero? Para recibir sobornos, pues, para recibir ¿Para qué fue cohetes, la para asociación enriquecerse. ilícita, doctor? Pero claro, Mariana pues, esa López? respuesta tenemos que... Para- tenemos- Nos explique la Bueno, fiscal. la asociación ilícita es ¿Para qué se construyó? Es uno de aquellos delitos de acto que se denomina. Sí, eso conceptualmente. Entonces sí, exactamente. ¿Pero para qué? Solamente la asociación ilícita sin mirar resultados, pero sí tenemos que preguntarnos para qué fue. Usted sí ¿no? tiene la y entonces, respuesta. creo que todos tenemos la respuesta porque están en los mismos audios, ¿no? Ah, ya, están en los mismos Claro, en audios. los mismos Existen audios medios está probatorios. diciendo ¿Y que esos para audios que dónde se los estos, consigue? estos audios, pues no, la prensa ¿Usted qué? dice, y los audios están están incorporados a las investigaciones fiscales y también a la instrucción ¿Y son porque ya secretos? existen. ¿O deberían ser En la secretos? etapa de indagación, de investigación previa son reservados, pero Ya. ya después cuando se incorporan a la etapa de instrucción que se abre con la formulación de cargos son públicos. O sea, desde el y miércoles. antes, pero con respecto a los que están que van a ser recién vinculados Claro. mañana, pero ya existe instrucción y por eso con relación a las otras Ok. personas. Existe medio. Y entre ellos el señor Rivera. Mire, Gonzalo, habían indicios, ahora hay medios probatorios, elementos de convicción, tenemos las experticias, tendrá que haber técnicos en la materia, pero en el fondo yo le comencé diciendo esto y termino con esto. Para el indicio más medio probatorio es una presunción. Para llamar a juicio solo se necesita presunción en la culpabilidad. Si justifican el tipo penal y vemos que la asociación comienza siendo una asociación, aunque para mí tenía que ver organización delictiva, yo siempre he dado ese punto de vista. Pero en este caso de asociación teníamos que terminar con una indeterminación, porque hay personas particulares aparte de los funcionarios. Para seguir la investigación debemos terminar estableciendo de que se puede llamar a juicio y de hecho esa asociación será, como dice la doctora Mariana, existe en las mismas grabaciones la posición de dineros. Tenemos que buscar dónde están los dineros para ver si hablamos de lavados de activos, pues. ¿Qué es lo que sinceramente vemos que están varios países del mundo, paraísos fiscales en todo lado, y tenemos que hacer cumplir las convenciones? Y justamente aquí hay la convención que hay de asistencia recíproca internacional, que tengo entendido que la Fiscalía Las oficinas. no se acordaba y se fue a Brasil. Entonces, si estamos comenzando a dar las vueltas, y por eso yo insisto a Carlos Vaca, él como fiscal general ahora tiene la obligación por el 195 de la Constitución de investigar en forma más ágil, con el principio de celeridad, así como están actuando en la Asamblea, para que entregue al país con objetividad en un proceso todo lo que tenemos nosotros que llegar para una etapa intermedia y llamar a juicio, pero siempre pidiendo medidas cautelares. Y yo pido que sea los selectivos electrónicos también para que no se vayan ni se escapen del país, nada más. Yo creo en la radio. Yo creo en la radio. Creo en la verdad. Creo en Nexa FM. Inicio de espacio promocional y publicidad.